Muy buenas tardes a todos los del YouTube, aquellos que ven y siguen estos videos. Vamos a hablar un poquito de Génesis, lo importante de Génesis, su contenido y el autor de Génesis, lo que resalta Génesis. Génesis, el autor es Moisés, comúnmente aceptado, el libro de los orígenes. Es un registro del origen de nuestro universo y el género humano y el pecado y la redención, la vida en familia y la corrupción de la sociedad, las naciones, los diferentes idiomas de la raza hebrea, etc. Los primeros capítulos del libro han estado continuamente bajo el fuego de la crítica moderna, pero los hechos que presentan cuando se interpretan y se entienden correctamente no se han negado nunca. No es el propósito del autor de Génesis dar un recuento detallado de la creación. Solamente un capítulo está dedicado a ese tema, solo un bosquejo que contiene algunos hechos, y ese tema solo es un bosquejo, ¿verdad? Solo es uno que está bien detallado. Hechos fundamentales, mientras que se dedican 38 capítulos a la historia del pueblo escogido. El tema principal, el pecado del hombre y los pasos iniciales, tomados para su redención por medio de un pacto divino hecho en una raza escogida, cuya historia primitiva, y ahí se describe. La palabra clave, comienzo, primera promesa mesiánica. Eso está en capítulo 3, verso 15. La historia de la creación de nuestro universo está en el capítulo 1, verso 1 al 25. Del hombre está también en el capítulo 1, verso 26 al 31, y también en el capítulo 2, verso 18 al 24. La historia del hombre primitivo, la tentación y la caída de la personalidad y carácter del tentador y el castigo del pecado y la promesa del Redentor venidero, capítulo 3. La historia de Caín y Abel, capítulo 4. La genealogía y muerte de los patriarcas, capítulo 5. Los sucesos relacionados con el diluvio, capítulo 6, verso 8. El pacto del arco iris y el pecado de Noé, capítulo 9. Los descendientes de Noé, capítulo 10. La confusión de la lengua en Babel, capítulo 11. La historia del pueblo escogido, la vida de Abraham, su llamado divino, capítulo 12. La historia de Abraham y Lot, capítulo 13, verso 14. Las revelaciones divinas y las promesas de Abraham, particularmente la promesa de un hijo y de la posición de la tierra santa y de la gran posteridad, capítulo 15, verso 17, su intercesión por la ciudad de la llanura y la destrucción de ella, capítulo 18, verso 19, su vida en Gerar y el cumplimiento de las promesas de un hijo en el nacimiento de Isaac, capítulo 20, verso 21, las pruebas de su obediencia por el orden divino y de sacrificar a Isaac, capítulo 22, y su muerte en el capítulo 25, 8, la vida de Isaac, su nacimiento, eso está en el capítulo 21, verso 3, su boda, capítulo 24, el nacimiento de su hijo Jacob, Esaú, eso está en el capítulo 25 al 20 y al 26, ahí lo podemos encontrar. Sus últimos años están en el capítulo 26, verso 27. Para otros hechos relacionados con su vida, la vida de Jacob, su astucia para adquirir el derecho de su primogenitura, eso está en el capítulo 27, verso 1 al 29. Su visión de la escalera celestial
Capítulo 28, verso 10 al 22. Los incidentes relacionados con su matrimonio y su vida en Padán Aram. Capítulo 29, verso 31. Para la historia adicional de su vida. La vida de Esaú, como está escrita en Génesis. La vida de José, los últimos días de Jacob y el descenso de Egipto en familia escogida. Capítulo 37, verso 50. Nombramientos. Vemos cómo está Génesis y cómo está dividido. Hay unas partes muy importantes que están en Génesis y lo que resalta en Génesis. Nombres prominentes que están relacionados: Adán y Eva, Caín y Abel, Abraham y Lot, Isaac y Ismael, Esaú y Jacob, José y sus hermanos. 5 grandes personajes espirituales. Enoc, el hombre que caminó con Dios. ¿Se recuerdan? Aquel hombre que caminó de la mano de Dios. Noé, el constructor del arca. Abraham, el padre de la fe, de los fieles. Vemos cómo a él le cambian de nombre y le ponen padre de la fe. Jacob, el hombre cuya vida fue transformada por la oración. José, el hijo de Jacob, que surgió de la esclavitud hasta convertirse en un gobernador en Egipto. Qué bonito, si nosotros nos enfocamos ahí con lo de Génesis, podemos aprender muchísimo. Y ahí donde usted está y vea este video, usted puede también estudiar, usted puede apuntarlo ahí en un cuaderno, usar su pluma, su lapicero, bolígrafo, no sé cómo le llamen ahí donde ustedes escuchen este video. Pueden descargarlo, compartirlo, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a todos para que podamos conocer un poco más de Génesis. La elección y de las edades. La Biblia empieza con la humanidad arruinada y el paraíso perdido. Capítulo 3. La instituye el plan de la salvación. Capítulo 3, siempre de Génesis al 15. La Biblia termina con la promesa cumplida en el paraíso, recuperado. Apocalipsis 21, 22. ¿Cómo inicia, verdad? Lo de Génesis y cómo es lo que Dios tiene para nosotros, lo de Apocalipsis. Y si ustedes van a Apocalipsis, que es lo que el cumplimiento y todo lo que se recuperó. Y eso está en Génesis capítulo 21, verso 22, que ya se los dije. Así que Dios es un Dios de pactos, es un Dios que cumple promesas en nuestras vidas. Y cada día nosotros debemos de ir conociendo un poco más de la palabra del Señor y poderla compartir con los demás, para la medida que nosotros vayamos aprendiendo. Es tan importante poder leer nuestra Biblia en el lugar donde nos encontremos. Es importante para que nadie nos engañe. Y de verdad que así como me gusta a mí aprender un poco más, a usted también debería de gustarle. Y si no le gusta, dígale al Señor que le ayude para que usted pueda tener hambre y sed de su palabra, para poder alimentarse de manera espiritual. Dios les bendiga a todos y a todas. Así que dele allí un me gusta, a la campanita, suscríbase y comparta este video. Les saluda la pastora Blanca Ramírez de Guatemala.